Buenos días con todos. En esta ocasión vamos a contar brevemente sobre el periodo precerámico del Ecuador, sobre los primeros pasos de nuestra historia. Los primeros habitantes del Ecuador dejan una vida y un legado del periodo precerámico. Hace más de 10.000 años, cuando aún no existían ciudades, ni cerámica ni agricultura, se organizaban los primeros grupos humanos donde comenzaron a poblar el actual territorio ecuatoriano. Este periodo conocido como precerámico se desarrolló aproximadamente entre 12.000 y 3.500 a.C. y representa el inicio de la historia del Ecuador. Los vestigios arqueológicos encontrados en el Inga, Chofchi, Cubilán y la península de Santa Elena permiten reconstruir cómo vivían estos primeros pobladores, cómo obtenían sus alimentos, cómo fabricaban sus herramientas y cómo desarrollaban sus primeras expresiones culturales. Acerca de la economía y la alimentación. La economía del periodo precerámico dependía completamente de la naturaleza. Los primeros habitantes eran cazadores, recolectores, nómadas o seminómadas. Su supervivencia dependía de la caza de venados, conejos, roedores, aves y otros animales silvestres. En las zonas costeras complementaban su dieta con la pesca y la recolección de moluscos, conchas y crustáceos. Consumían además frutos silvestres, semillas, raíces y plantas comestibles. Con el paso del tiempo, especialmente en la cultura Las Vegas, comenzaron las primeras prácticas de horticultura, cultivando de forma básica las plantas como calabaza, zapallo y otras especies locales. Este fue uno de los primeros pasos hacia el desarrollo de la agricultura en el Ecuador. Durante este periodo no existía ganadería. Tampoco se había desarrollado la domesticación de animales para producción de alimentos. Los únicos animales que posiblemente acompañaban a algunos grupos eran perros utilizados para ayudar en la caza. En cuanto a la expresión cultural y la tecnología, el nombre precerámico significa precisamente que todavía no existía la cerámica. Los habitantes aún no conocían la fabricación de vasijas de barro cocido. En su lugar desarrollaron una extraordinaria tecnología basada principalmente en la piedra. Fabricaban puntas de lanza, cuchillos, raspadores, perforadores y hachas mediante el tallado de obsidiana, basalto, sílex y otras rocas resistentes. También elaboraban herramientas con hueso y astas de animales, utilizadas para fabricar agujas, anzuelos, punzones y arpones destinados a la pesca. Aunque la madera rara vez se conserva por el paso del tiempo, existen evidencias indirectas de que construían lanzas, mangos de herramientas, recipientes y estructuras utilizando este material. Durante todo el periodo precerámico no existía el trabajo de los metales. La metalurgia aparecería miles de años después durante el periodo de desarrollo regional. La ausencia de cerámica obligó a estos grupos humanos a utilizar recipientes elaborados con fibras vegetales como el cuero, la madera y las calabazas secas. En cuanto a su arquitectura y la vivienda, las viviendas reflejaban su forma de vida. Los grupos cazadores utilizaban campamentos temporales construidos con ramas, maderas, hojas y pieles de animales. Sin embargo, en la cultura Las Vegas aparecieron los primeros asentamientos relativamente permanentes. Las excavaciones arqueológicas muestran restos de viviendas circulares u ovaladas sostenidas por postes de madera y cubiertas con materiales vegetales. Estas comunidades permanecían durante más tiempo en un mismo lugar gracias a la abundancia de recursos naturales de la costa. En cuanto a los rituales mortuorios, uno de los aspectos más importantes del periodo precerámico son precisamente los rituales funerarios. Las evidencias arqueológicas encontradas en Las Vegas y especialmente en Sumpa, en la provincia de Santa Elena, muestran que los muertos eran enterrados cuidadosamente dentro de los propios asentamientos. Los cuerpos generalmente eran colocados flexionados, acompañados de objetos personales, herramientas y ofrendas. Muchos entierros presentan el uso de pigmento rojo, probablemente elaborado con ocre, asociado a creencias relacionadas con la vida, la muerte y el renacimiento.
Estas prácticas demuestran que ya existía un profundo sentido espiritual y social entre las primeras comunidades del Ecuador. Vamos a hablar justamente sobre los amantes de Sumpa. ¿Quiénes son ellos? Entre los hallazgos arqueológicos más importantes del Ecuador destacan los amantes de Sumpa. Se trata de dos esqueletos pertenecientes a un hombre y a una mujer que vivieron hace aproximadamente 8.000 años. Fueron encontrados abrazados durante las excavaciones arqueológicas realizadas en la península de Santa Elena. Aunque popularmente representan una historia de amor eterno, los investigadores consideran que su posición probablemente respondió a un ritual funerario cuidadosamente preparado por su comunidad. Este descubrimiento constituye una de las evidencias más importantes sobre las prácticas sociales y espirituales de los primeros habitantes del Ecuador. Vamos a hablar de manera exacta en la ubicación dentro del Ecuador sobre las características del paisaje y aportes culturales de cada grupo humano de las culturas que se encontraron. La primera es el Inga. Son los primeros cazadores del Ecuador. Se ubican en la parroquia de Tumbaco, al oriente de la ciudad de Quito, en la provincia de Pichincha, sobre las faldas del volcán Ilaló, aproximadamente 2.500 metros sobre el nivel del mar. Fue un lugar estratégico porque estaba cerca de fuentes naturales de agua y de importantes yacimientos de obsidiana, una roca volcánica muy apreciada para fabricar herramientas. En cuanto a la cultura y la forma de vida, en el Inga vivieron hace aproximadamente de 12.000 a 10.000 años antes de Cristo. Fueron grupos de cazadores y recolectores nómadas. Seguían el desplazamiento de grandes animales como mastodontes, venados y caballos americanos ya extintos. En cuanto a sus aportes culturales, ellos elaboraron puntas de lanza de obsidiana, fabricaron cuchillos y raspadores de piedra, dominaban la talla lítica con gran precisión y utilizaban campamentos temporales. Ahora vamos a hablar sobre la Cueva Negra de Chofchi. Está situada en el cantón Xixi, al este de la ciudad de Cuenca, en la provincia de Azuay, aproximadamente a 2.400 metros de altitud. Es una cueva natural que ofrecía protección contra el clima y los animales. Esta cultura fue ocupada por grupos humanos hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo. La cueva funcionó como vivienda temporal y refugio durante las expediciones de caza. En cuanto a los aportes, los arqueólogos han encontrado puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, restos de venados, conejos, osos andinos y aves. Todo esto demuestra que eran excelentes cazadores. En cuanto a la cultura de Kubilán, se localiza entre las provincias de Loja y Azuay, cerca del límite provincial, en una zona del páramo andino, a más de 3.000 metros de altitud. Su cultura fue muy importante como campamento de cazadores. Se cree que sus habitantes recorrían grandes distancias buscando animales y materias primas. Sus aportes encontrados fueron talleres donde fabricaban herramientas de piedra, puntas de lanza, cuchillos, raspadores. Este sitio demuestra que existía una planificación para fabricar instrumentos antes de salir a cazar. Y finalmente la cultura Las Vegas se desarrolló en la península de Santa Elena, en la actual provincia de Santa Elena, principalmente cerca del río Las Vegas y de las costas del Océano Pacífico. Se han identificado más de 30 asentamientos arqueológicos en esta región. Su cultura es considerada la primera cultura arqueológica estable del Ecuador. Vivieron aproximadamente entre 10.000 y 4.600 años antes de Cristo. A diferencia de los grupos de la sierra, permanecían durante más tiempo en un mismo lugar. Su economía provenía de la pesca como mariscos, de la caza, de frutos silvestres y la recolección. Además que desarrollaron una horticultura temprana, cultivando calabaza, zapallo y otras plantas. Su tecnología elaboraban herramientas de piedra, agujas de hueso, anzuelos, utensilios de cocina, de concha marina, recipientes de madera y fibras vegetales. Todavía no conocían la cerámica ni la metalurgia. En cuanto a la vivienda, construían chozas circulares con postes de madera, techos de hojas de palma, paredes vegetales. Esta fue una de las primeras comunidades
semisedentarias del Ecuador. Como conclusión, el periodo precerámico constituye el origen de la historia ecuatoriana. Los primeros pobladores desarrollaron conocimientos sobre la caza, la pesca, la recolección, las primeras formas de cultivo, la fabricación de herramientas y complejos rituales funerarios. Gracias a descubrimientos arqueológicos como el Inga, Chofchi, Cubilán, Las Vegas y Sumpa, hoy conocemos cómo comenzó el largo proceso que dio origen a las grandes culturas del Ecuador prehispánico. Estos hallazgos evidencian que las primeras sociedades del Ecuador ya poseían una organización social y en una profunda dimensión espiritual. Muchas gracias.